Muy buenas noches a todos los televidentes. Sean ustedes bienvenidos a mi programa Rehabilita, Clínica de Rehabilitación Integral en Fisioterapia. A continuación les vamos a dar a conocer acerca de un tema muy importante que es la fractura de la apófisis odontoides. Nosotros les vamos a dar a conocer acerca de los mecanismos de lesión que pueden presentar, el tipo de fractura y también un caso clínico y el manejo clínico. A continuación, no se pierdan. Como epistrofeo. Este hueso X es muy importante ya que una de esas estructuras que corresponde al diente o a la apófisis odontoides, que es lo que estoy señalando en este momento, sirve como eje central alrededor del cual va a rotar o girar el atlas y de esta manera pues producir la rotación de la cabeza. Ahora sí, empecemos a describir cada una de las partes que presenta este hueso en especial. Ahora, entonces, el axis, la segunda vértebra cervical, posee, como podemos observar acá, un cuerpo que está señalado de morado. El cuerpo es muy especial ya que no es clásico como en el resto de las vértebras cervicales, sino que es un poco achatado, ¿sí? Y vemos que sobre él nace una gran apófisis conocida como la apófisis odontoides o diente del axis. ¿Qué es lo importante sobre esta apófisis odontoides? Primero, que esta apófisis odontoides hacia adelante presenta una superficie articular encargada de unirse o articularse, valga la redundancia, con el arco anterior del axis. Recordemos que el axis se encontraba aquí y en la cara posterior del arco anterior del axis había una carilla articular también, que se articula con esta parte de acá. En su cara posterior, este diente o apófisis odontoides presenta otra carilla articular. Este, en cambio, va a estar en relación con el ligamento transverso del atlas. Aparte de esto, por esta cara posterior se encuentra cubriendo un ligamento, bueno, un complejo ligamentoso conocido como ligamento cruciforme, que ya vamos a ver más adelante cómo está formado. Ahora, ¿qué ligamentos se vienen a insertar en el diente, en la apófisis odontoides? Tenemos primero los ligamentos alares u occipito-atloideos, que también los vamos a ver más adelante, y también tenemos un ligamento del vértice del diente. Esos es los que se insertan a nivel de la apófisis odontoides. A nivel del cuerpo. Bueno, muy buenas noches a todos nuestros televidentes. Sean ustedes bienvenidos a nuestro programa Rehabilita. Y a continuación le damos la bienvenida a nuestro querido amigo, a mi colega Christopher Karate. ¿Cómo estás, amigo? Hola Andrea, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Y tú cómo te encuentras? Muy bien. Bueno, a pesar de todo esto que está pasando a nivel mundial, pues espero que tú te encuentres muy bien y de igual manera todos los televidentes que nos van a mirar. Espero que todos se encuentren en su casita. Y bueno, pues hay tanta gente que nos ha pedido un tema muy importante, Christopher. Y el tema de ahora, el tema que nosotros vamos a abordar es la fractura de la apófisis odontoides. Y bueno, yo les voy a explicar un poquito acerca de cómo se da estas fracturas de la apófisis odontoides, cuáles son sus mecanismos de lesión y bueno, otras cosas que van a conocer a continuación. Yo les voy a dar una breve introducción acerca de la fractura de la apófisis odontoides. Bueno, esta apófisis odontoides, esta fractura de la segunda vértebra cervical representan entre el 10% y el 15% de todas las fracturas de la columna cervical. Esta sospecha diagnóstica precoz, así como el manejo cuidadoso de una columna cervical durante todos los escalones sanitarios se consideran muy fundamentales para reducir la mortalidad de esta lesión. Bueno, se dice que en países occidentales la causa principal de esta lesión es la apófisis odontoides, son los accidentes de tráfico, también las caídas que son muy fuertes, los traumatismos deportivos en jóvenes. Ya sabes, Christopher, que hay muchos jóvenes que son muy deportistas y bueno, pueden sufrir este tipo de traumatismos. Bueno, siguiendo con esto, la fractura de la apófisis odontoides se clasifica en tres tipos, que es la de tipo 1, tipo 2 y tipo 3, considerando de igual manera la estabilidad, el trayecto de la fractura y el tratamiento que puede ser conservador, como puede ser un inmovilizador y también puede ser un tratamiento quirúrgico. Bueno, se dice que los pacientes que tienen 70 años constituyen el tipo de fractura más
frecuente de la columna cervical y a partir de los 80 años son las fracturas más frecuentes de toda la columna vertebral. También para un diagnóstico breve en las fracturas también son necesarias las pruebas de imagen, ¿no? Como son las radiografías, la tomografía computarizada, la resonancia magnética. Y bueno, en total, realizarle una clínica, un caso clínico en cada uno de nuestros pacientes tenemos que nosotros abordar y saber por qué se dio este tipo de fractura. Entonces tenemos que mirar igualmente por qué le conllevó esta fractura, cuál fue su mecanismo de lesión. Y la articulación atlantoaxial está constituida, como sabemos, de la vértebra C1 y C2. Estas se adaptan una anteriormente gracias a superficies biconvexas opuestas de entre sí. Y bueno, la principal función será la rotación del eje axial, permitiendo el giro lateral de hasta 40 grados desde la línea media. Bueno, sin embargo, también contribuye, y esto es muy importante, ya que nos ayuda a realizar la flexión, la extensión, lateralización del cuello. De igual manera, existe la alternativa de que la apófisis odontoide se aproxime contra el arco anterior de S1, al fin de limitar por igual el exceso de rotación completa del axis y conservar un rango de movilidad ya que se encuentre referido. Y bueno, nosotros de igual manera vamos a explicarles que esta fractura de la apófisis odontoides alcanza un total del 7 al 14% del total de las fracturas cervicales que ocurren en grupos etarios. Esto principalmente se da en los pacientes jóvenes con fracturas de alta energía, como te lo mencionaba, en accidentes de igual automotores, pacientes ancianos con fracturas de baja energía, al momento de tener una caída muy fuerte y caen en hiperflexión, golpean su frente contra el suelo y son unas caídas muy bruscas, entonces ellos pueden presentar este tipo de fracturas. De igual manera, nosotros vamos a hablarles acerca de los tipos, mecanismos de lesión y de igual manera cuál es su manejo clínico por trazo. Y bueno, necesitamos que continúes con nuestro tema a abordar y te doy la palabra, amigo. Ok, listo. Yo te voy a seguir explicando lo que va a ser los tipos de las fracturas de la apófisis odontoides. Como tú mismo explicaste, tenemos que aquí esto se va a dar por prácticamente por lo que es la fractura de esta apófisis. También la conocemos como, como es que tiene una forma de diente, por eso se le conoce como apófisis odontoide, ¿no es cierto? Ya. Ya. Aquí te tengo un gráfico de lo que son los tipos de la fractura de la apófisis odontoides. Tenemos que tiene tres tipos, ¿no es cierto? Tiene el tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Te voy también a explicar sobre lo que es la presentación clínica por trazo. Bueno, aquí esto es una clasificación que dio Roy Camillet, el cual propuso una clasificación según la elección del tratamiento a realizarse, basándose en lo que es el desplazamiento y la inestabilidad de la fractura. Es por esto que distinguió los siguientes tipos. Tenemos que estos se dividen en tres tipos. Tenemos primeramente lo que son las fracturas de trazo oblicuo hacia abajo y adelante debido a un trauma que se produce por una extensión. Tenemos las fracturas de trazo oblicuo hacia abajo y hacia atrás, la cual se debe prácticamente a una complexión axial. Y por último tenemos lo que son las fracturas de trazo horizontal, o también se denomina fractura transcorporal de la odontoides. Ya. Una cosa importante aquí
es que tenemos una clasificación que es muy utilizada hoy en día y la cual fue establecida por Anderson y de Alonso. Esta consiste en 3 tipos de fracturas. Tenemos la tipo 1, como puedes ver aquí en la imagen. Esta va a consistir en una abulsión de la punta de la odontoides. Aquí tenemos esa abulsión. Estas son muy raras de encontrar, ya que el ligamento transverso y uno de los ligamentos alares van a permanecer intactos. Por ello, la fractura se va a mantener estable. También tenemos que recordar aquí que la irrigación de este fragmento óseo va a estar dado por lo que es el abastecimiento sanguíneo, que se da por lo que es la arteria arqueada. También tenemos que estos, los autores comúnmente van a indicar que estas fracturas tipo 1 no van a tener una irrigación suficiente para provocar grandes alteraciones, debido a que tiene un abastecimiento directo en este fragmento. Tenemos la siguiente fractura, que es la tipo 2. Esta va a ser la fractura de la base de la odontoides. Esta va a consistir en que se va a fracturar la base de la odontoides con el cuerpo del axis, como puedes ver aquí en la imagen. Ya, esta va a ser relativamente menos común de los tipos que se encuentran asociados a un alto riesgo, ya que puede presentar un número de pseudoartrosis. Este es un porcentaje que va a oscilar entre el 15% y el 85%, debido a la interrupción sanguínea que se va a producir. También tenemos aquí que este tipo de fractura es muy inestable, debido a que los ligamentos del segmento se separan de este fragmento y no lo pueden contener. Tenemos que aquí que Hadley en un estudio encontró que los grados de desplazamiento era importantísimo. Es decir, es un importante factor en lo que es la determinación y el éxito del tratamiento conservador. Tenemos la tipo 3, como puedes ver aquí. Ya, este tipo se va a considerar como una fractura del arco C2 y se va a luxar lo que es la C3. Su tratamiento va a ser generalmente conservador con el uso de una Filadelfia o jalo, o también de un jalo chaleco. Se va a haber un retardo de lo que es la consolidación o la angulación importante. Se hará posteriormente una artrodesis posterior entre C2 y C3. Una ventaja que tiene esta es que el abastecimiento sanguíneo va a estar intacto y la fractura por general se va a mantener estable. Se mantiene después de lo que es la reducción que se le va a realizar y después de la colocación de lo que es la órtesis externa, que se va a poner en flexión para las fracturas con desplazamiento posterior o en extensión en casos de desplazamientos anteriores. Ya, también te voy a explicar una cosa importante aquí de lo que son las fracturas del cuerpo del axis en lo que es el tipo 3. Bueno, estas son fracturas estables y el trazo puede ser coronal, sagital o transversal. Aquí vamos a tener un diagnóstico, el cual se va a efectuar ante un cuadro de dolor y una contractura con imágenes realizadas por medio del TAC o de resonancias magnéticas positivas. El tratamiento es conservador, salvo si estas estuvieran fracturadas en las masas laterales. En tal caso, se deberá hacer una artrodesis, que es una fijación de las vértebras C1 y C2. Tenemos aquí lo que es el manejo clínico en las lesiones tipo 2 y las tipo 3. Estas van a ser las más comunes en lo que son las fracturas de la apófisis odontoides. Tenemos las de tipo 2. Estas van a ser manejadas conservadoramente. Presentan un grado alto de pseudoartrosis, mientras que con fusión posterior se van a curar en un 93% aproximadamente. Y las de tipo 3
Estas van a tener un alto grado igual de pseudoartrosis. Estas van a ser tratadas igual con el uso de una órtesis. También se suele aconsejar aquí el uso de un halo o un BES, o si es que esto no funciona, procedemos a realizar lo que es la cirugía. Ya, y por último te voy a explicar un tipo de fractura que es conocida, se podría decir vulgarmente, como es la fractura del ahorcado, o también conocida como la fractura de Hartmann, o también tiene otro nombre científico que se lo conoce como la espondilolistesis traumática del axis 2. Ya, estos tipos de fracturas vemos que a excepción de las fracturas de la apófisis odontoides, esta va a tener una lesión, esta va a ser una lesión más frecuente en el axis. Esta se va a producir específicamente en lo que es el istmo articular de C2. Este tipo de lesión se le va a conocer generalmente, como te dije anteriormente, como la fractura del ahorcado. Esta se produce por accidentes de tránsito o por traumas de gravedad, donde la persona va a realizar un movimiento brusco de lo que es una hiperextensión del cuello, como puedes ver aquí en la imagen, lo que va a provocar una lesión o una fractura de las vértebras C2 o la del axis. También te voy a explicar aquí lo que es el mecanismo de lesión. Bueno, en este tipo de fracturas vamos a tener que se va a producir como resultado de una fractura bilateral por medio de la par interarticular de C2. El mecanismo va a producirse por lo que es conocido una hiperextensión del complejo C1-C2 con una posible distracción. Pero también aquí debe destacarse que los mecanismos más importantes que suelen darse es por la hiperextensión combinada con lo que es una sobrecarga en el axis. Tenemos como fundamentos y diagnóstico. Bueno, en este tipo de fracturas tenemos que esta lesión va a tener características por las fracturas bilaterales del istmo vertebral, o también conocida vulgarmente como fractura del ahorcado, como ya te lo mencioné antes. Ya, el mecanismo de lesión va a resultar de la combinación de los movimientos de hiperextensión, compresión y lo que es la flexión de rebote, que también puede darse. Ya. También aquí te voy a destacar aquí que es importante conocer que este tipo de fractura, la fractura del ahorcado, tiene una clasificación importante que fue dada por autores como son de Levin y Edwards. Bueno, según estas fracturas, se determinó 4 tipos. Ya. Tenemos la tipo 1, la tipo 2, la tipo 2A y la tipo 3. Cada una de estas fracturas tiene sus debidos mecanismos de lesión y sus respectivas características que te voy a explicar detalladamente de cada uno. Ya. Ya, en el tipo 1, en esta fractura, ya, en este su mecanismo de lesión se va a producir por una compresión axial y una hiperextensión. Tenemos como característica que se va a caracterizar por un desplazamiento mayor o igual a 3 milímetros sin angulación. Tenemos la tipo 2. Ya, este tipo 2, esta va a tener su mecanismo de lesión por una hiperextensión y una carga axial seguida de una flexión de rebote. Las características que este va a presentar se va a dar por un desplazamiento mayor o igual de 3 milímetros con angulación. Tenemos el siguiente tipo que es la de 2A. Su mecanismo de lesión va a ser por una lesión por flexión y distracción. Y sus características van a ser por una angulación sin desplazamiento significativo, es decir, que no es muy importante. Y por último tenemos aquí el tipo 3.
Como puedes ver aquí, esta se va a producir por una lesión, por flexión o distracción, seguido de lo que tenemos una hiperextensión. Y las características que vamos a presentar aquí es que estas fracturas de tipo 1 con lesión asociada de las carillas articulares son de C2 y C3. Estas son más frecuentemente, se van a producir lo que son luxaciones facetarias bilaterales. Y por último te voy a decir aquí también que en las fracturas de tipo 2, en estas de aquí, vamos a tener una cierta particularidad, las cuales son bien difíciles de reconocer, pero que es de suma importancia el poder hacerlo, ya que al aplicar nosotros la tracción, esta puede aumentar el desplazamiento de la misma. Y por ende es mejor evitar, ya que esto puede dañar más este tipo de fractura. Eso es todo lo que te puedo explicar en esta parte de las fracturas de la apófisis odontoides, pero también me da curiosidad, ¿qué más nos puedes explicar acerca de otros tipos que tú conozcas? Además, también como el posible tratamiento fisioterapéutico, su mecanismo de lesión, entre otras cosas, ¿qué nos puedes decir? Claro, bueno, yo a continuación de igual manera les voy a explicar acerca de la luxación atlantoaxoidea. Bueno, como tú sabes, la segunda vértebra cervical está denominada el axis y tiene una protuberancia ósea en su porción anterior, que es denominada la apófisis odontoides. Bueno, la dislocación atlantoaxoidea consiste en la separación de la odontoides del área del atlas con lo que se va a articular. Entonces, en el mecanismo de lesión, vamos a presentar un síndrome mecánico del raquis, algunas enfermedades sistémicas que pueden apartar la apófisis odontoides. En el caso más típico es una artritis reumatoidea, en el cual es la separación causada por esta inflamación y las lesiones, que va a provocar una enfermedad. Entonces, esto va a provocar ciertas dificultades en este tipo de fractura de la apófisis odontoides. Ciertas maniobras que se dan en artes marciales de igual manera, o un traumatismo significativo como un accidente de tránsito, como ya lo expliqué, y también puede fracturar la base de la apófisis odontoides, que esto también pueden sufrir muchos pacientes. Con respecto a la presentación clínica, la inflamación de la articulación o la fractura que se da en la apófisis odontoides pueden causar mucho dolor en el cuello. De igual manera, produce graves consecuencias, inclusive la muerte. Entonces, esto también está asociado en algunos estudios como unas embolias cerebrales y otros problemas vasculares, por la probabilidad de que la odontoides se pueda desplazar, pueda ser comprimida y se puede comprimir las arterias que irrigan la parte posterior del cerebro. Como un diagnóstico puede ser bueno, es una complicación muy grave, como te lo dije, y también, bueno, cuando se produce esto en accidentes o en algún traumatismo, suelen hacerse de manera muy rutinaria y también es necesario realizarse las pruebas necesarias para de igual manera mirar qué tratamiento se puede utilizar en el paciente. De igual manera, ya sea quirúrgico, ya sea conservador, depende del tipo de fractura que haya tenido el paciente. Y de igual, hay unos síndromes, como es el síndrome os odontoideum. Este es un pequeño osículo de bordes lisos que está ubicado en el extremo de la apófisis odontoides. Este corresponde el centro de osificación secundario de la odontoides y no existe un acuerdo acerca de su origen. No se sabe, puede ser postraumático, también puede ser congénito, no se sabe. Entonces por este síndrome puede haber una subluxación atlantoaxoidea como sin síntomas neurológicos.
Los síntomas suelen ser leves, pueden también presentar dolores en el cuello, las tortícolis. Entonces, de igual manera, se necesita realizar pruebas complementarias, como es imagenología, rayos X y todas estas pruebas que sean necesarias. La etiología, la causa, de igual manera, esto no se sabe por qué es, y de igual manera se puede decir que eso también se puede dar por algo congénito. Y la presión clínica, el paciente puede presentar dolores en el cuello, como te lo dije, rigidez, dolor en el hombro, tortícolis, dolor de cabeza. Y los tipos que estos pueden presentarse es ortotípico, ese es su nombre, los tipos que puede presentar este síndrome. El ortotópico es un punto de vista lúcido con una zona ancha entre la vértebra C2 y la odontoides. Y distópico es descentrado o también puede estar desplazado. Estos son los tipos de este síndrome que puede presentarse. Y también el tratamiento fisioterapéutico. Yo pienso que como fisioterapeutas, nosotros tenemos que tener muchos objetivos al momento de tratar al paciente cuando él haya tenido una fractura de la apófisis odontoides. Entonces yo pienso de igual manera, tú como fisioterapeuta, ¿qué me cuentas, lo que piensas acerca de los objetivos que se le puede aplicar en nuestra carrera acerca de este tema, como lo abordamos, que es la fractura de la apófisis odontoides? ¿Qué tipo de objetivos tú piensas que se podría incluir o algo para poder tratar a los pacientes? Excelente pregunta. Bueno, tenemos aquí que los objetivos, estos van a ser dirigidos primeramente, como primer punto, lo que es disminuir el dolor, lo que es la contractura muscular, ¿no es cierto? Ya que si se produce una fractura, el dolor va a ser muy intenso, como puedes ver, por el mecanismo de lesión que se produce, como ya conoces tú, como es la hiperextensión. Entonces sí existe un dolor muy demasiado fuerte. Lo que primero nosotros hacemos es reducir el dolor, tratar de disminuir un poco para que el paciente no tenga muchas complicaciones, ¿no es cierto? Ya. Otro objetivo que podemos considerar aquí va a ser lo que son aumentar los arcos de movilidad de la columna cervical. También aumentar lo que es la fuerza muscular de los músculos cervicales y lo que es la cintura escapular, ya que estos pueden estar afectados por la fractura que se produjo. También mejorar lo que es la propiocepción de la columna cervical y de la respuesta de reacción a posibles desequilibrios después de haber sufrido la lesión. También podemos usar aquí lo que es la electroterapia. Esta es de alta frecuencia mediante lo que es la aplicación en dosis en grado 3. Esta podemos realizarlo durante 6 minutos. También podemos realizar lo que es la masoterapia para fortalecer lo que son los músculos del trapecio, los romboides angulares, y también lo que es la cinesioterapia. Aquí se va a indicar lo que son ejercicios de activos libres de la columna, también para movilizar lo que son los miembros de la extremidad superior, y también ejercicios de respiración diafragmática para tratar de compensar lo que podría presentarse una dificultad por la presencia de la fractura mismo, ya que no es lo mismo estar en una situación sana después de haber sufrido una fractura por un accidente de tránsito. Todo eso se va a afectar, y en especial la respiración. Es por eso que también nosotros realizamos ejercicios de respiración para tratar de que el daño no sea muy grave en el paciente. Claro, estoy de acuerdo contigo, y bueno, yo pienso que de igual manera es muy importante saber este tipo de fracturas, ya que depende de esto, al momento de nosotros saber qué tipo de tratamiento nuestro paciente va a necesitar.
por ejemplo, ya sea un tratamiento conservador, depende de la fractura que haya sido, si haya sido una fractura de tipo 1, de tipo 2 o de tipo 3, entonces ver qué tipo de tratamiento. Yo pienso que como objetivo y como fisioterapeutas nosotros tenemos que ayudar a nuestro paciente y de igual manera para que él se integre nuevamente a sus actividades de la vida diaria, ¿verdad? Claro, sí, Entonces estoy de es muy acuerdo. importante. Y de igual manera, es bueno, algunos estudios de igual manera indican de que si hay alguna una fractura en estas vértebras, C1, C2, o sea, también es es muy grave porque también puede causar la muerte. Y bueno, de igual manera como hay personas, los adultos mayores, por ejemplo, que ellos ya son muy vulnerables o pueden al momento de tener una caída muy fuerte, entonces pueden presentar este tipo de fractura. Y bueno, igual, bueno, a continuación vamos a presentarles igual un caso. Nosotros tenemos también a un invitado muy especial que nos va a contar acerca de su fractura. Entonces, él nos va a ayudar con su historia, con su caso clínico y pues esperamos a toda la gente que les guste y que todo este tema que hemos abordado esta noche pues les guste y también les sirva y sea de mucha importancia para cada uno de ustedes. Caída, el tipo de caída, deformidad progresiva de la columna cervical o rigidez después del evento traumático, pseudoartrosis y también muchas veces puede darse esto que es el síndrome de dolor regional complejo. A ver, este síndrome es un síndrome doloroso donde existe una sobreactividad del sistema nervioso simpático. Cuando existen habitualmente traumatismos, y sobre todo por traumatismos que sean de gran magnitud, de gran severidad, el sistema nervioso simpático comienza a descargar y comienza a tener una actividad sorda, una actividad sostenida, que empieza a producir cambios en el fondo a nivel de los fanerios, cambios circulatorios, cambios a nivel muscular, producto de esta actividad sostenida de descarga que tiene el sistema nervioso simpático. Nosotros estamos bastante cerca acá de un ganglio simpático, que es el ganglio cervicotorácico o ganglio estrellado, y este ganglio cervicotorácico con este tipo de mecanismo o este tipo de fractura podría de repente activarse y empezar a enviar esta respuesta dolorosa. ¿Ya? El tratamiento médico tiene como objetivo la alineación de la columna y la estabilidad de la columna cervical. ¿Para qué? Para prevenir cualquier problema neurológico o intentar disminuir la progresión de algún problema neurológico que pueda haber ocurrido, pero dijimos que era poco frecuente. El tratamiento lo vamos a clasificar en dos categorías, ortopédico y quirúrgico. Cuando se trata de tratamiento ortopédico, vamos a pensar en las órtesis, y en el tratamiento quirúrgico vamos a hacer reducción abierta y fusión vertebral posterior. Ahí nosotros podemos ver algunos tipos de órtesis. Por ejemplo, en la imagen A estamos viendo un collar rígido, que también se llama collar de Filadelfia. En la segunda imagen tenemos otro tipo de órtesis, que es el sistema de inmovilización externo-occipito mandibular. O también tenemos algunos, bueno, que son las dos formas clásicas de sostener y evitar cualquier movimiento que pueda tener la cabeza y el cuello para que obviamente la fractura consolide. ¿Ya? Y lo otro que estamos viendo ahí, que sería un sistema, ¿cierto?, de tracción y de perforación craneal para mantener el cráneo directamente conectado con cierto grado de tracción transesquelética. ¿Ya? Son formas entonces. En ese tipo de órtesis, que es un poquito más agresivo, se hacen perforaciones dentro del cráneo con unos tornillos y eso mantiene
mantiene digamos, como una especie de cintillo para poder fijar y mantener el cuello siempre en una misma posición. ¿Ya? Esto se llama halo tracción halo. ¿Ya? Que a ver, el halo es el nombre técnico que tiene esto. Corresponde a toda esta estructura que tiene un soporte a nivel de hombros, a nivel de esternón y contracciones que van a mantener. Acá tiene articulaciones que permiten mantener la altura del cuello, cosa de mantener una tracción entre el occipital, como que estamos creando una tracción, una separación entre el occipital y la columna cervical. Halo traction. ¿Ya? Y la artrodesis va a ser la fijación. Esto ocurre ya cuando las fracturas son más complejas. Y acá el artrodesis, fíjense como en un abordaje con tornillos que van desde el occipital, con tornillos que van en la vértebra C3, C2, con unos un poco más largos que van hacia el arco anterior del atlas. Vamos a mantener la estabilidad. Son dos tornillos que abordan desde los lados, uno del lado izquierdo y derecho, y que la idea es fijar los fragmentos de las masas laterales y tratar de anclarse a el arco anterior remanente que quedó ahí. ¿Ya? Esa sería una artrodesis o fusión articular. ¿Ya? Y acá tenemos otro tipo de artrodesis que es de C1 C2 hecha con un sistema de tornillos más localizado, ¿ya? Que se anclan en el proceso espinoso de C2 y otros más largos que van abordando todo lo que es el arco posterior, masas laterales y arco anterior del atlas, uno a la derecha y uno a la izquierda. ¿Ya? En general la cirugía para una fractura de C1 bien, es poco común, ¿ya? Y en general se realiza luego de que existe un fracaso con el corsé o tipo halo, o con algún tipo de collarín, que fue el collar de Filadelfia, o este sistema externo occipito mandibular. ¿Ya? Consideraciones de la fractura. Como dije, compromiso neurológico raro, lesiones inestables con desplazamientos mayores a 7 milímetros en el espacio plantoaxial lateral, lesiones que son inestables, ocupamos el halo traction y luego pasamos a un periodo simplemente de halo best. ¿Ya? A ver, si no quedó tan claro lo del halo traction y halo best, el halo best sería simplemente todo este sistema de fierros que están de alguna manera, el halo traction articulándose y regulándose para mantener la separación cervical. Del halo best es algo similar al halo traction, pero no tiene articulaciones que van a estar haciendo la tracción, y es un sistema de aparataje que en el fondo se ancla sobre los hombros y permite mantener simplemente la distancia a la cual yo quiero perpetuar los espacios articulares. La tracción con halo puede realizarse con el paciente despierto, y eso es bien importante porque de esa manera veo si es que manifiesto o no sintomatología neurológica. Vamos con la segunda fractura. Acuérdense que demora 16 semanas en consolidar esa fractura y en general de buen pronóstico. La segunda fractura es la fractura de Hangman, o también se llama la fractura del ahorcado, y esta consiste en una fractura de los pedículos o los pars articulares de C2, y ocurre acá una separación del cuerpo de C2 y de los elementos posteriores. ¿Ya? Ahí están los pedículos, entonces ocurre una separación del cuerpo de C2 y de todo lo que serían las láminas y el proceso espinoso de la vértebra. ¿Ya? Ocurre fundamentalmente en personas jóvenes de 38 años, eso ahí donde se escribe más, pero vamos a hablar de tercera, cuarta década, y el mecanismo de lesión no era como el del Atlas, sino que acá vamos a tener una hiperflexión o una hiperextensión más extensión, o una hiperflexión más flexión, perdón, o la hiperextensión más compresión. Son los mecanismos: hiperflexión más flexión, hiperextensión más una extensión, o hiperextensión más compresión. Se llama el ahorcado porque cuando a los sujetos los colgaban de la horca, bueno, y obviamente mueren,
el peso del cuerpo automáticamente genera o fuerza al cuello a irse en flexión. Y esa es una flexión forzada que finalmente termina fracturando por el mecanismo el cuerpo de C2 en relación a las estructuras posteriores, y por lo tanto eso incluso muere al tiro la persona porque genera una sección medular. Entonces una sección medular a este nivel obviamente va a generar la muerte inminente. Se clasifica en 3 tipos, y estos 3 tipos los vamos a ver según la clasificación. No está la clasificación. Bueno, se clasifican 3 tipos. Tipo 1 va a ser un desplazamiento en la zona de la fractura, las zonas pedículo, menor a 2 milímetros. El tipo 2 va a ser una separación superior a 3 milímetros y ya con fragmentos que manifiestan angulación, o sea, vamos a perder esta horizontalidad de la posición entre el arco de la vértebra C2 y el cuerpo de C2. Y en el caso de la 3 vamos a tener acá una gran angulación con separaciones mayores a 6 milímetros. Entonces menos de 2, acá estamos hablando alrededor de 3 con angulaciones, y acá más de 6 con angulaciones. ¿Ya? O sea, si fuera 5 también podría caer, la separación también podría caer como la categoría número 2. Las lesiones más comunes de estas 3 que acabo de escribir son las tipo 1 y tipo 2. ¿Ya? Y en el caso de la tipo 1 y tipo 2 se dan más comúnmente con mecanismos de hiperextensión y extensión forzada. ¿Ya? Ahora, el daño neurológico ocurre aquí en un 5 a 15%, a 5 a 15% de los pacientes. ¿Ya? Pero claramente es de peor pronóstico para la persona. Las radiografías más comunes que se toman en cervicales, como habíamos dicho, la anteroposterior, la lateral, la transoral, y en el caso de otros exámenes, la tomografía axial computada, que nos puede ayudar. Pero de todas las que mencioné, la radiografía lateral va a ser la que mejor nos va a permitir visualizar la lesión de la fractura de Hagman. ¿Ya? A ver, insisto, no crean que esto es una fractura que va a causar la muerte. Lo que estoy diciendo es que se parece al mecanismo por la hiperflexión y la flexión que sufre la persona que se ahorca y que lleva a la vértebra para generar esta fractura, pero claramente acá esto forzado finalmente termina seccionando la médula. Acá tú puedes tener una fractura, pero es delicado, pero no necesariamente implica muerte, por si acaso. El tiempo de consolidación acaba de ir entre 2 a 3 meses. Ese es el tiempo previsto para la consolidación. Ahí nosotros estamos revisando, mira, ahí se ve la fractura de C2. Esto es una fractura que yo podría, mira, incluso acá con un cuerpo marginal, yo la podría clasificar esta probablemente, no sé, dejémosla como una tipo 1 probablemente porque se mantiene aquí la alineación vertebral. Esa claramente es una tipo 3, ¿ya? Con una pérdida acá, una rotura importante a nivel de los pedículos de la vértebra, bien, con un desplazamiento anterior de todo el cuerpo S2 en relación al arco. Lesiones asociadas, el 94% de las personas presentan algún tipo de lesión de columna cervical, que puede ser no necesariamente en la vértebra C2, sino que también en C3 y C1, que son las que están contiguas. Importante descartar cualquier traumatismo torácico, abdominal o de extremidades, porque obviamente esto obedece a un golpe en cervical, pero que obviamente puede estar asociado a un accidente o algo mayor. Deformidad progresiva de la columna cervical o rigidez puede darse como secuela de este tipo de fractura. Problemas de consolidación, pseudoartrosis, y nuevamente tenemos el dolor regional complejo, ¿ya? Que puede ser una complicación. Tratamiento médico nuevamente busca la alineación y la estabilidad. Tenemos la órtesis como tratamiento ortopédico no invasivo, y de forma quirúrgica tenemos osteosíntesis a nivel de C2, o tenemos también el tema de la artrodesis, que es la fusión
articular entre C2C3, se pega C2C3. Collar de Filadelfia o collar rígido, este sistema occipito externo mandibular, y nuevamente tenemos el allotraction, contracción para mantener el espacio, ¿ya? Y ahí tenemos la artrodesis, que va a ser la fijación. Mira, acá meto un tornillo que va desde C3 hasta C2, o directamente acá la fusión entre los niveles C2, bien interarticular, y acá está con C1. Esta es muy parecida a la foto que vimos hace un rato, ¿ya? Un detalle, repasar por favor los conceptos de consolidación primaria y secundaria, que yo los puse acá arriba. Y consolidación primaria era cuando se generaba callo, y la secundaria cuando el material quirúrgico aceleraba el proceso de consolidación y había mínimo callo entre la estructura. Ahora, ¿cuál va a ser la decisión para como tratamiento de estas órtesis versus la artrodesis? Claramente cuando se trate de fracturas de tipo 1 de Hangman, o tipo 2 máximo, porque la tipo 3, que es el desplazamiento mayor a 6 milímetros, va a implicar claramente el uso de una artrodesis, porque va a ser muy inestable el cuello. Consideración entonces: fractura tipo 1, lo que está diciendo, collar rígido Filadelfia, corsé con halo. No con halo traction, sino que simplemente con halo, mantención. Fractura tipo 3, reducción de la luxación porque está inestable, se hace una reducción abierta, y la fusión o espinal posterior se pega con este sistema que habíamos destacado recién. Y fractura tipo 3, bien, podría tener déficit neurológico, y el tratamiento claramente va a ser confusión articular, ¿ya? Y va a ser déficit neurológico por la inestabilidad que tiene el segmento, ¿ya? Y tengo, bueno, por último, la fractura del odontoides, proceso odontoides. Recuerden que el axi tiene, bueno, como particularidad el famoso diente, el diente, y acuérdense que, bueno, este diente es muy importante porque es el por donde pivotea la articulación atlantoaxial medio. Yo diría que las fracturas de odontoides son más comunes que las fracturas de Hangman, que afectan a la misma vértebra. 60% para este tipo de fracturas, 40% para la otra, ¿ya? El mecanismo exacto de lesión se desconoce, pero se postula que ocurre por traumatismos de alta energía, eh, en pacientes jóvenes sobre todo, asociados a movimientos de flexión, extensión y rotaciones asociadas a los dos anteriores, flexión o extensión y rotaciones, que sean de forma violenta. En un adulto mayor podría ocurrir, es más raro, pero serían traumatismos de baja energía y tendría que haber algún proceso degenerativo de por medio. Clasificación la vamos a ver en 3 tipos. Voy a pasar la clasificación primero. Esta es la clasificación de Anderson y de Alonso. Entonces la tipo 1, que apenas corresponde a un 2%, va a ser una ebulsión de la punta del ápice del proceso odontoide. Y acuérdense que acá se insertan los ligamentos alares y el ligamento apical del diente. Es muy rara esa fractura. La tipo 2, que es la más común, que es la fractura de la unión de la odontoides con el cuerpo S2. Y habitualmente estas fracturas, que son del 50-75%, tienden a ser anguladas y tienden a tener algo de desplazamiento. Un desplazamiento, ahí hay que ver, pero los desplazamientos ya mayores a 5 milímetros son de riesgo. Y la tipo 3 es una fractura que va a se va a extender un poco más hacia el cuerpo de C2, y esta claramente es más inestable que las anteriores. Ahora, la de mejor pronóstico es la tipo 3, porque está cerca de la unión metafisiaria, entonces hay más hueso como para que en el fondo pueda pegar más rápido, y las de peor pronóstico son las del ápice. Estas cuestan harto que peguen porque son muy chiquititas, ¿ya? Ahora, como
lo mencionamos en las imágenes anteriores, la batería radiográfica más importante acá en cervicales son la anteroposterior lateral transoral, el TAC y el TC, tomografía computada o tomografía axial computada, pero pensando en radiografía, las más importantes para evaluar esto van a ser la proyección lateral y la transoral. Entonces, en la de Jefferson, la transoral era la mejor, en la del ahorcado Hangman, la mejor era la lateral, y acá en la fractura del diente, el proceso odontoide, la lateral y la transoral son las mejores. Tiempo de consolidación de 3 a 4 meses. Entonces, la de Jefferson eran 4 meses, la de Hangman eran de 2 a 3 meses y esta es de 3 a 4 meses. ¿Ya? 4, 2 a 3, 3 a 4. Bueno, acá tenemos fractura del diente. Acá en esa imagen se alcanza a ver ahí la fractura del diente. Ya esa probablemente, esa es una tipo 2 claramente. Tipo 2, esa va a ser probablemente una tipo 2 también. La tipo 3 estaría involucrando eso. Y la tipo 1 estaría en la punta. Esa es una tipo 1. Tomografía computada. Esta no es axial computada, esta es computada. ¿Ya? Y ahí estamos viendo la tipo 3. ¿Ya? Importante, bueno, que lo hayamos visto en las imágenes, según clasificación de fractura. Tipo examen, tomografía computada, ¿ya? Clasifique según Gustilo, sería una fractura cerrada. Clasifique por mecanismo, sería un mecanismo traumático. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de estas clasificaciones que hablamos? Alta energía. Clasificación de la AO, esto no aplicaría, por el momento no aplicaría. O clasificación de Anderson y de Alonso, sería una tipo 1. Entonces, por favor, repasen bien las clasificaciones de fractura porque podríamos considerarlo. Lesiones asociadas y complicaciones de esta fractura. En general, bueno, quiero comentarles algo, que es una lesión que puede pasar desapercibida muchas veces, sobre todo cuando son de tipo 1, por lo que cualquier paciente que haya tenido un traumatismo, ojalá deben solicitarse las radiografías de control. ¿Ya? Bueno, como dijimos, las fracturas tipo 2 son las más comunes. ¿Ya? A veces va a haber inestabilidad occipito cervical. Pueden haber fracturas asociadas de C1 en el 40% de los casos. Las fracturas, como le dije, tipo 1 a veces cuesta verlas. Las tipo 2 son las que podrían a veces tener un problema con la consolidación. ¿Ya? En 10 a 70% anda bien, pero en general, de 10 a 70% de los casos anda bien, pero hay un porcentaje a veces que tiene algunos retardos de la consolidación. ¿Ya? Y el manejo quirúrgico va a ser artrodesis. Tratamiento médico nuevamente busca la alineación y estabilidad. Se busca prevenir los problemas neurológicos que pueda generar. Tratamiento ortopédico son órtesis, quirúrgico el circlaje que vamos a explicar, la artrodesis posterior y el tornillo odontoideo. Acá por excelencia es el halo traction. ¿Ya? No se usa collarín de ningún tipo. Acá hay que mantener la tracción cervical craneal para evitar compresiones. Y acá tenemos algunos tipos de ¿cómo se llama? Artrodesis. Esa es una artrodesis, finalmente una fijación que está entre C2 y C1. Entonces acá estamos manteniendo, fíjense, parte del ápice del diente junto con lo que sobró de la base del diente relativamente unido. El circlaje es a través de alambrado. Y acá tenemos, por ejemplo, el tornillo, esos son los tornillos odontoideos. Circlaje, ya mantenemos esto con tornillo, o sea, con alambrado y el tornillo. Consideraciones para la fractura. Existen controversias respecto al tratamiento de las tipo 2, porque como se busca que en el fondo no genere retardos de la consolidación,
se trata muchas veces de pensar inmediatamente en la artrodesis para cualquier problema de ese tipo, ¿ya? Bueno, acá hay un resumen un poco de el Caso clínico. Hombre masculino de 60 años. Su nombre Javier Mancha. Sufre de hipertensión y osteoporosis. Él refiere que hace unos meses atrás estuvo jugando fútbol con su hijo y sufrió una caída muy fuerte. Tuvo dolor en el cuello y tuvieron que trasladarle de emergencia al hospital. Sufrió un trauma craneal y tenía un dolor que le irradiaba en ambos miembros superiores. Como cuadro clínico inespecífico, fue una cervicalgia acompañada de parestesias con distribución radicular. La presencia de signos de compresión medular hace sospechar el compromiso de la estabilidad del raquis cervical superior o una contusión medular. Le realizan exámenes complementarios, RX, TAC y resonancia magnética nuclear. Como diagnóstico tuvo una fractura del arco posterior de la primera vértebra cervical bilateral simétrica no desplazada y una fractura longitudinal de la porción posterior del diente hasta un poco por encima del istmo, asociado a una fractura oblicua de la porción basal del cuerpo del axis no desplazada. Su informe tomográfico tuvo una fractura combinada atlantoaxial estable sin compromiso quirúrgico. También le realizaron un ultrasonido abdominal que fue normal y necesitó un tratamiento conservador mediante la inmovilización con minerva de yeso. Fue trasladado a la unidad de trauma y después de 48 horas presentó secreciones respiratorias, estuvo en cuidados intensivos y después de 10 días, al salir de UCI, le colocaron la órtesis externa con un collarín cervical blando y empezó a recibir fisioterapia. Muy buenas noches a todas las personas que están en este canal mirando una partecita, una anécdota que me ha pasado en la vida. Doy gracias también a los fisioterapeutas Christopher y Andrea por hacer posible que este video sea una ayuda para todas las personas que en algún momento sufrieron un accidente como yo. Fue un día de verano, saliendo de mi casa para el patio con mi hijo a hacer un poquito de deporte, el fútbol, que siempre me ha gustado. Y bueno, lamentablemente ese día fue un día que nunca olvidaré en mi vida. Estuve jugando con mi hijo, haciendo un poco de pelota y lamentablemente tuvimos un fuerte choque en el cual pues yo salí muy afectado. Fue tan fuerte el choque que me mandó al suelo, no fue culpa de mi hijo. Me mandó al suelo y lo primero que me empezó a doler fue mi cuello. Fue un golpe bien fuerte en mi cuello que yo no soportaba más. Así es que para evitar todo eso mi hijo cogió y llamó a la ambulancia. Vinieron los de la ambulancia, nos llevaron al hospital. Y bueno, yo estaba bien asustado, mi familia estaba muy asustada por la vida mía. Estuvimos como 2 o 3 días en el hospital. Gracias a Dios los doctores me chequearon, me hicieron análisis de todo, de sangre, de todo, pero igual yo tenía el dolor bien fuerte en mi cuello. Gracias a Dios el doctor me dijo que no era grave porque lamentablemente yo sufro de osteoporosis. Tengo hipertensión también y me dolían muchísimo los 2 hombros junto con el cuello.
Una vez que estuve donde los doctores, pues ellos me hicieron exámenes, todo, y gracias a Dios los exámenes estuvieron todo bien, las radiografías todo bien. Y el doctor lo único que me dijo es que fue una fractura en el cuello, pero que no era para hacerme una operación, lo cual pues fueron unas buenas noticias, tanto para mí como para mi familia. Más o menos a los 2 días que yo estuve donde los doctores, pues me pusieron un collarín para asegurarse de que todo estaba bien. Entonces, bueno, regresé para casa y luego me llamaron para darme el veredicto, qué es lo que pasaba con mi cuello. Cuando me sacaron el collarín, lamentablemente, pues yo presenté una bronconeumonía que también estaba presente en mi cuerpo. Y bueno, pues me tuvieron alrededor de unos 7 a 8 días más o menos en el hospital. Cuando estuvimos en el hospital, pues me pasó la otra enfermedad, poco a poco se me fue pasando y nuevamente tuve que usar el collarín. Entonces, gracias a Dios, estuve más o menos como unas 6 semanas usando ese collarín hasta que poco a poco se me iba componiendo el cuello, que es lo que más me dolía, la parte de aquí atrás más o menos, es lo que más me dolía, pero poquito a poquito fui enfrentando esa enfermedad. Para terminar, pues aquí con los exámenes que me dieron, ellos me mandaron para una rehabilitación. Después de hacerme todo tipo de chequeos, me mandaron a una rehabilitación y en la rehabilitación más o menos estuve, bueno, fueron meses de rehabilitación. Me mandaban ejercicios para la casa, me mandaban ejercicios que haga con todo tipo de electrodos, me mandaban cosas así prácticas para el cuello, para combatir el cuello, para que se vaya suavizando, se vaya mejorando. Después de los 6 meses, gracias a Dios, ahora pues sigo adelante, me ha curado de una forma magnífica y yo pues solamente les puedo decir que yo pasé una experiencia muy fea en una parte de mi vida y quiero pues desearles y ojalá este video sea de mucha ayuda para todas las personas que tienen ese tipo de accidentes. No dejen que los accidentes les ganen a ustedes, no por el hecho de que tienen un golpe o sufren un pequeño golpe, vayan a quedarse tranquilos. Siempre visiten a los doctores, siempre vayan al hospital, háganse chequeos y lo mejor es la fisioterapia, porque si no hubiese sido por la fisioterapia, a lo mejor yo me hubiera quedado mal del cuello por el resto de mi vida. Entonces, valga la oportunidad. Muchísimas gracias nuevamente a Christopher y a Andrea por hacer este video y espero que la gente tome un poquito más de cuidado y precaución. Y ojo, lo que más puede acontecer en la vida de uno es la salud. Visiten a los fisioterapeutas. Esto es lo que les puedo decir que me ha pasado y espero que este video sea de provecho para todos y cada uno de ustedes. Les agradezco muchísimo. Buenas noches.